Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Florence sigue causando estragos y su poder devastador viaja al noreste de Estados Unidos. En suspenso, confirmación de Kavanaugh a la Corte Suprema de Estados Unidos tras denuncias de acoso sexual. La Casa Blanca pide no ignorar a la víctima. Estados Unidos denuncia presión de Rusia para obstruir sanciones de la ONU contra Corea del Norte. Y con hambre, estudiantes venezolanos regresan a clase. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. Florence sigue causando estragos aún como depresión tropical, con vientos de hasta 50 kilómetros por hora e intensas lluvias. Su radio de acción abarca ahora, además de las Carolinas, estados como Virginia y Virginia Occidental. 2 menores de edad figuran entre las víctimas mortales y las pérdidas materiales y emocionales son aún incalculables. En la Agencia Estadounidense de Atención y Prevención de Desastres se encuentra Jacopo Luzzi, a quien le preguntamos, después de 3 días de que Florence tocó tierra, ¿cuál es el balance parcial que enfrentan o que entregan los organismos de socorro, Jacopo? Bueno, Belén, según las autoridades de socorro y FEMA, la cuenta de los fallecidos por Florence ha llegado hasta este momento a 23 personas entre Carolina del Norte y Carolina del Sur, mientras a pesar que la tormenta perdió mucha de su fuerza, los riesgos para los residentes siguen siendo muy altos. De hecho, las fuertes lluvias están causando inundaciones en las calles y en diferentes barrios de las ciudades, con desbordes de la mayoría de los ríos de la área. Miles de personas aún se encuentran fuera de sus hogares. El toque de queda está en efecto en las noches y hablamos de más de 1 millón de personas al momento sin servicio eléctrico. También el riesgo de tornado sigue siendo una posibilidad real según los meteorólogos. Jorge Agobián, quien estuvo conmigo en la cobertura de Florence, nos cuenta más sobre los efectos del fenómeno en el epicentro del huracán al tocar tierra, Wilmington. Carolina del Norte se preparó para lo peor por la llegada de Florence. Las alertas meteorológicas del Centro Nacional de Huracanes advertían que se trataba de un fenómeno categoría 4. Al tocar tierra en Wilmington, Carolina del Norte, Florence llegó como huracán categoría 1. Stephen Blake, miembro de las fuerzas de rescate de la Guardia Nacional y quien ha vivido otras experiencias como Katrina, aseguró a La Voz de América que el impacto de un huracán más fuerte habría causado un desastre histórico, porque pese a las advertencias, nadie estaba preparado para un fenómeno más poderoso. Creo que estaban más preparados para un categoría 1 que para un 3 o 4. Es duro estar preparados para esos. Aún así, Florence devastó varias zonas del estado a causa de los vientos de 100 kilómetros por hora, de las continuas intensas lluvias que batieron récords y que han generado inmensas inundaciones y multimillonarias pérdidas. Algunos de los más afectados, los agricultores de la zona, como Kent Rebels, quien cultiva tabaco. En Carolina del Norte y del Sur podrían ser miles de millones de dólares, solo en el sector agrícola. Wilmington comienza lentamente a recuperarse tras haber experimentado la crecida de ríos y la pérdida casi total del servicio eléctrico, que según las autoridades podría tardar semanas en regresar. Pero a pesar del choque emocional, algunos decidieron poner al mal tiempo buena cara. En este bar, ubicado en el centro de la ciudad, algunos celebran cada kilómetro que Florence se aleja. Porque quiero hacer feliz a la gente. Tú estás feliz, ¿verdad? Ellos están felices. Mírale las caras. ¿Qué vamos a perder? ¿Sentarnos en casa y llorar? Uno solo vive una vez, ¿sabes? Las cosas son lo que son. Johnny es residente de esta área y también decidió asumir el percance con una actitud constructiva. Y ahora empieza a arreglar todo para continuar. La experiencia en las Carolinas es una alerta para el área costera de Estados Unidos, toda vez que Florence es la primera tormenta de la temporada de huracanes que termina el 30 de noviembre. Desde Wilmington, Carolina del Norte, soy Jorge Agobián, de La Voz de América. Jacopo, muchas gracias. Y la electricidad tardará semanas para ser restablecida, lo que quiere decir que aunque los hogares no hayan sufrido daños aparentes, sus habitantes no podrán regresar mientras no cuenten con los servicios básicos. Ok.
Mientras en agosto la patrulla fronteriza de Estados Unidos registró un aumento del 38% de capturas a las familias que entraron ilegalmente al país, miembros del gobierno de Nueva York que vivieron de primera mano las condiciones de vida de los inmigrantes en un centro de detención en Texas anunciaron el incremento de apoyo a las familias separadas. La Oficina de Servicios Sociales de Nueva York anunció que destinará $4,1 millones del presupuesto de servicios legales para apoyar a niños solos y separados de sus familias. Actualmente en la ciudad hay alrededor de 1.500 menores. Con el presupuesto anunciado podrían beneficiarse aproximadamente 900 de ellos, según señaló Vita Mustafi, comisionada de Inmigración de Nueva York. Estas son personas que no vinieron aquí con una decisión a la ligera, sino que huyeron de una violencia extrema y en última instancia y fundamentalmente por la seguridad de sus hijos. Así se refirió la funcionaria a las familias que visitó en uno de los mayores centros de detención de inmigrantes indocumentados en Texas. Voluntarios que también visitaron los albergues denunciaron la evidencia de los traumas que enfrentan quienes se encuentran allí. Fuimos muy cautelosos al hacer nuestras evaluaciones de salud mental para asegurarnos de que no nos guiará el diagnóstico que alguien nos dio, revisando todos los criterios. Esta es la primera vez que veo cada evidencia sintomática. A pesar de la existencia de denuncias como estas, con base en estadísticas presentadas por la patrulla fronteriza de Estados Unidos, la administración de Donald Trump insiste en mantener su política migratoria. El organismo reveló que en agosto se registró un incremento del 38% en arrestos a familias que trataron de ingresar de manera ilegal al país. En Nueva York siempre vamos a luchar por los niños y familias inmigrantes. Con estas palabras, la primera dama de Nueva York rechazó nuevamente la política de la Casa Blanca, pero el presidente se mantiene firme y en los últimos días dio a conocer que busca destinar $20 millones para que México coopere en la deportación de 17,000 inmigrantes indocumentados quienes se encuentran en territorio estadounidense. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Más adelante, en la cuerda floja confirmación de nominado de Donald Trump a la Corte Suprema. Y por Corea del Norte se enfrentan Estados Unidos y Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Gran presión enfrenta al proceso de confirmación del magistrado de la Corte Suprema de Justicia estadounidense Brett Kavanaugh, tras la publicación de una denuncia por presunto acoso sexual cuando el nominado era todavía un adolescente. El propio presidente Donald Trump se pronunció esta tarde desde la Casa Blanca. Su asesora, Kellyanne Conway, había manifestado que no se debe ignorar el testimonio de Christine Blasey Ford. Bricio Segovia sigue el caso que tiene en vilo la votación prevista para este jueves en el Comité Judicial del Senado. Bricio,
¿qué manifestó el presidente Donald Trump y cuál es la historia y qué reacciones ha generado el caso en el Congreso estadounidense? Pues jornada intensa aquí en Washington. Si te parece, Belén, empezamos con esas reacciones, sobre todo la del bando demócrata, que ha presentado 10 de los senadores del Comité Judicial del Senado. Han presentado una carta al presidente de ese comité solicitando que se posponga la votación que estaba prevista para este jueves para ratificar, en tal caso, al nominado de Donald Trump a juez de la Corte Suprema. Sin embargo, las acusaciones no han sido de tal manera tomadas por el presidente, ya que ha dicho que estas acusaciones no deberían posponer demasiado el proceso de Kavanaugh. Si les parece, escuchamos lo que dijo el presidente Donald Trump al respecto. Es alguien muy especial, pero queremos que se siga el procedimiento para asegurarnos de que todo está en orden y correcto. Me hubiese gustado que los demócratas hubieran hecho esto mucho antes, porque tenían esa información desde hace meses y no deberían haber esperado, literalmente, hasta el último momento. Sin embargo, también tenemos reacciones del bando republicano. En concreto, 2 de los senadores, el de Maine y el de Arizona, se han pronunciado a favor de los demócratas, en el sentido en el que han instado a que se lleve a cabo una investigación. Kellyanne Conway, la asesora del presidente, también se manifestó en este sentido. Absolutamente. Ella no debe ser insultada, ella no puede ser ignorada, ella debe testificar bajo juramento y debe hacerlo en el Capitolio. Pero eso depende de la Comisión Judicial del Senado. Ellos deben decidir y el juez Kavanaugh también debe testificar porque esas son acusaciones de hace 36 años. El Comité Judicial del Senado debe decidir cómo cada uno de ellos testificará sobre estas acusaciones específicas, pero él ya ha testificado por 24 horas, es más, cerca de 30 horas. Ellos y otras personas, incluidas mujeres de la izquierda, de la derecha y del centro, lo apoyan ideológicamente. Han testificado sobre su carácter, su integridad y sus cualificaciones. De momento, Christine Blasey Ford, que denuncia este caso de acoso sexual, ya se ha manifestado que está a favor de pronunciarse y de declarar ante este Comité Judicial del Senado. También el mismo Kavanaugh se ha manifestado en ese sentido. Bricio, muchas gracias, y todo indica que el futuro del juez está en las manos de la doctora Ford, tanto si decide o no testificar ante los legisladores de manera previa a la votación para confirmar o rechazar el nombramiento del juez Brett Kavanaugh como magistrado de la Corte Suprema estadounidense. Estados Unidos volvió a denunciar las maniobras de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU. Esta vez, según la delegación estadounidense, Rusia busca socavar las sanciones impuestas contra Corea del Norte. Rusia ha estado haciendo trampa. Acusando a Rusia de violar las sanciones de Naciones Unidas impuestas contra Corea del Norte. La embajadora de Estados Unidos, Nikki Haley, rechazó que el Kremlin busque socavar la importancia de la implementación de las resoluciones legalmente vinculantes aprobadas por los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU contra Pyongyang. Estados Unidos tiene pruebas de violaciones sistemáticas y amplias de Rusia. Esto debería ofender a todos los miembros actuales y anteriores del Consejo de Seguridad que saben lo difícil que fue obtener la aprobación de las sanciones. Y debería ofender a todos los países que han experimentado la amenaza de las armas nucleares de Corea del Norte. Según Haley, en lo que va del 2018, Estados Unidos ha logrado rastrear al menos 148 transferencias ilegales de barco a barco de productos refinados y petróleo. Explicando que la actitud de su gobierno solo busca la paz, el embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nevensa, rechazó las acusaciones de Estados Unidos. El objetivo general de todos los involucrados es garantizar que solucionaremos pacíficamente los problemas en la región, incluido el problema nuclear, sobre la base del diálogo y el acuerdo mutuo aceptable. Nevensa recomendó que el Comité de Sanciones reduzca las sanciones mediante sesiones temporales especiales para proyectos intercoreanos, mientras Haley enfatizó enérgicamente que el objetivo principal es la desnuclearización total y verificable como única condición para la reducción de sanciones. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. En medio de las tensiones por las políticas inmigratorias del presidente Donald Trump, Estados Unidos celebra el Día Nacional de la Ciudadanía. Durante la ocasión, la legisladora republicana Ileana Ros-Lehtinen destacó la trascendencia de que los inmigrantes se conviertan en ciudadanos.
El valor de los inmigrantes en Estados Unidos cobra más fuerza al momento en que estas personas se convierten en ciudadanos estadounidenses después de un proceso de naturalización, aseguró la legisladora estadounidense Ileana Ros-Lehtinen. Su propia experiencia le da legitimidad para hablar del poder político que tienen en sus manos los ciudadanos en Estados Unidos. El poder que tenemos, porque yo soy inmigrante, pero soy ciudadana americana. Ustedes que pueden votar, se tienen que inscribir y si están inscritos tienen que votar. Ustedes pueden ser la diferencia en muchos de estos escaños. A pesar de corroborar estas palabras, el alcalde de Miami, Francis Suárez, advirtió que aún hay obstáculos que impiden a muchos residentes dar el siguiente paso en su camino a la ciudadanía. Muchas personas no tienen los $700 necesarios y no saben exactamente cómo llenar la planilla para convertirse en ciudadanos. Y eso es importante porque la democracia requiere que las personas sean ciudadanos para votar. La actividad sobre el Día Nacional de la Ciudadanía se celebró en el Miami-Dade College, institución universitaria con mayor cantidad de inmigrantes en Estados Unidos. Y yo creo que es importante reconocer que este gran país es lo que es y admirado por todo el mundo, porque es un país que ha sido construido por los inmigrantes. José Pernalete, Voz de América, Miami. En breve, ¿qué país del Grupo de Lima se negó a firmar rechazo a una presunta intervención militar en Venezuela? Y lo que enfrentan los niños venezolanos en su regreso a clases. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. La Cancillería de Colombia aseguró que no firmó una reciente declaración del Grupo de Lima porque considera que no hubo coincidencia total en los términos del documento. La declaración de la Comunidad de Países nada más y nada menos rechaza una eventual intervención militar en Venezuela. El pronunciamiento del Grupo de Lima responde a las recientes declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien en un evento en Cúcuta, Colombia, aseguró que si bien las acciones diplomáticas están en primer lugar, no se pueden descartar otras como la intervención militar. Desgarradores testimonios de niños que se desmayan en clase marcan el inicio del calendario escolar en Venezuela. Al hambre se suman los altos costos de los útiles y una crisis general del sistema educativo que tiene en riesgo la existencia de más de 400 colegios en ese país.
Bajo condiciones normales y estables, el regreso de los niños al colegio es un día especial. Pero estas no son las condiciones en las que vive la Venezuela del 2018. Para muchos de sus 7.644.869 estudiantes, el reencuentro con sus compañeros de clase está marcado por manifestaciones de la crisis que enfrenta el país. Así lo reflejan estas respuestas de uno de los menores entrevistados por La Voz de América. Cuéntame, ¿te dieron la comidita en el colegio? No, porque el profe me dijo, ahí van a dar comida, pero no sé si van a dar comida. Y no dio. Pero hay niños que llegan ahí, están esperando su arepa y no han comido. No comen y entonces se desmayan. Representantes de los menores como Ángel Contreras ratifican sus palabras. Estamos aquí rajuñando con las uñas para ver si logramos traer a los muchachos a la escuela. Muchos niños que se desmayan, que vienen a la escuela sin comer. Entonces los niños cuando le pega el hambre, hasta se desmayan. Así son los propios maestros los primeros llamados a buscar formas de superar las adversidades en clase. Mira, bastante complicado, hay que salir y buscar, caminar, para poder tenerlo accesible por los momentos, pues que es su primera semana de clase. Incluso el director de una escuela pública distrital de la administración de Nicolás Maduro expresó que la asistencia fue muy baja en comparación con otros años, aunque desde su punto de vista existen otras explicaciones a la ausencia de estudiantes. Bueno, la afluencia de los niños el día de hoy fue baja, realmente, pero sin embargo, a pesar de que fue una matrícula baja, fue amena, fue productiva. Según la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada, más de 400 colegios podrían estar en riesgo de cierre por el costo de las mensualidades. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, desafió al Congreso de su país al convocar a una sesión extraordinaria para que los parlamentarios ratifiquen o censuren a su gabinete en una disputa de reformas judicial y política que podría derivar en una eventual disolución del Poder Legislativo y la convocatoria a elecciones. Exhorto a los congresistas de la República a sumarse a esta lucha frontal contra la corrupción y adoptar las medidas que la Constitución les permite, aceptando la cuestión de confianza planteada y aprobando las 4 reformas constitucionales propuestas a fin de ser sometidas a referéndum el día... El juez argentino Claudio Bonadio ordenó el arresto preventivo de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. El magistrado acusó formalmente a Kirchner de dirigir una asociación ilícita para cobrar coimas, entre otros delitos. Conozca los pormenores del caso en nuestra página web boanoticias.com. En segundos, claves para sobrevivir a un shock de agua fría y desintoxicarse de una adicción moderna. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Por $190 millones fue vendida la revista Time. Frank Benioff, uno de los fundadores de la firma que impulsa la tecnología cloud, es el nuevo propietario. La negociación refuerza la tendencia de que dueños de empresas tecnológicas compren medios de comunicación, como ocurrió con The Washington Post, adquirido por Jeff Bezos. Una investigación llevada a cabo por la Universidad de Portsmouth concluyó que ante un shock de agua fría la persona debe tratar de flotar. Según los científicos, esta actitud corporal podría salvarle la vida. Flote en lugar de nadar. Eso es lo que los investigadores dicen que debe hacer si inesperadamente cae en agua fría. La investigación llevada a cabo por la Universidad de Portsmouth descubrió que la respuesta al shock con agua fría es la causa de hasta el 60% de las muertes por ahogamiento en agua fría. La reacción provoca jadeos, sacudidas, respiración incontrolable y un aumento repentino de la carga de trabajo del corazón. El desafío, por supuesto, es cuando entras por primera vez al agua, te pones en acción. Quieres dar vueltas, quieres nadar, quieres trabajar duro, por lo que suprimir ese instinto y la flotación es la clave de supervivencia en el agua, en el primer minuto de inmersión en agua fría. Los investigadores colaboraron con Royal National Lifeboat Institution, descubrieron que las personas realmente flotaban fácilmente, incluso vestidas, y aún más fácilmente cuando llevaban ropa pesada. El mensaje a llevarse, cuando ingresas por primera vez al agua, lucha contra ese instinto de patalear y nadar. Flota sabiendo que puedes flotar. Los investigadores dicen que el cuerpo tarda de 1 a 2 minutos en acostumbrarse al agua fría, pero una vez que la respiración se controla mediante la flotación, la persona se encuentra en una mejor posición para pedir ayuda o nadar a un lugar más seguro. Henry Llanos, Voz de América. La adicción a la tecnología es un gran problema que azota a las sociedades del mundo moderno, según algunos expertos médicos. Para superar el problema existe un creciente interés en desconectarse, lo que ha incrementado el número de los llamados retiros digitales de desintoxicación. La frase desintoxicación digital se agregó al diccionario de Oxford en 2013 con el significado de tiempo en que una persona se abstiene de usar un dispositivo electrónico. Pero desde entonces, el tiempo que pasamos en nuestros teléfonos inteligentes y computadoras solo ha aumentado. Enviar mensajes de texto y caminar, transmitir en los almuerzos, auriculares conectados en el viaje al trabajo, el uso extremo de la tecnología, es ciertamente un desafío. Después de más de 20 años dirigiendo un negocio de tecnología, Tanya Gooden se dio cuenta de que estaba pasando demasiado tiempo mirando las pantallas. Así que comenzó su empresa Time to Log Off, que realiza retiros de desintoxicación digital. Los teléfonos se apagan y se quitan, y hay actividades más tradicionales. Creo que no es accidental que algunas de las cadenas de hoteles realmente grandes estén introduciendo entornos digitales de desintoxicación y semanas e incluso habitaciones. Estoy viendo un gran crecimiento en la industria de viajes. Creo que la gente quiere pagar por la paz y quiere pagar por la desconexión. Pero mientras que algunos pueden curar su apego a los dispositivos con un retiro de desintoxicación, otros sufren de una adicción grave. Francia es un país líder en salud digital. El gobierno introdujo la ley del derecho a desconectar el año pasado, básicamente prohibiendo el correo electrónico después de horas laborables. Y después de septiembre, los estudiantes no podrán usar teléfonos móviles en el recinto escolar. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con un colorido desfile por la paz. El tradicional desfile de danza de Lyon en Francia volvió a las calles de la ciudad este año, luego de que el año pasado el evento fuera celebrado en un estadio ante el riesgo de un eventual ataque terrorista. Más de 4.500 voluntarios participaron del certamen, que además contó con una asistencia de más de 250.000 espectadores. Les informó Belén Mora. Se l'offre, ceux qui sont là, ceux qui s'élancent pas dedans.